Buenos días. Vamos a continuar con la última mesa. Con la última mesa de este seminario, el humor y la creación del lenguaje. Perdón, este ha sido el anterior, el que ha moderado Elena. De la columna al tuit pasando por las viñetas, el soporte, para entendernos, donde tenemos que poner el humor, es decir, de qué manera influye a la hora de hacer humor el medio en que utilizamos, ¿no? De la columna, que es la manera más, digamos, más elevada, quizá, ¿no? Como diría don Siro, la manera más literaria de hacer humor, hasta el tuit, el resumen, las viñetas, el dibujo, etcétera, etcétera. Antes de empezar, os presento a los dos ponentes que harán la primera intervención, como sabéis. A mi izquierda, a la derecha del padre, tengo a José, a la izquierda tengo a Cap. Jaume Capdevila, que firma sus viñetas como Cap, es de Berga, de una población de Barcelona, la Patum, que además estos días... ¿Eres de un sitio que se llama Berga? Berga, con B alta, sí. En los límites del humor. Lo mejor es que hay otra que se llama Espolla. Espolla está cerca también. Sí. Este va a ser el nivel de la última mesa, ¿vale? Me siento como... Yo solo quiero decir que tenemos aquí espectadores de la Universidad de Comillas, por lo tanto... Pero ¿hay alguien menor? ¿Hay alguien menor de edad? Pa'lante. Está aquí toda la anatomía española. Bien, decía que Cap es de Berga, que hoy precisamente, como es Corpus... Era súper innecesario retomar desde ahí. Sí. Porque hoy es Corpus para los antiguos que sabéis que es Corpus, es una fiesta que antes era muy importante en el calendario religioso y además era un día festivo y se celebra pues una fiesta religiosa, pero en Berga, Patrimonio de la Humanidad, se celebra la Patum y evidentemente basada en esta fiesta. Bien, aparte de sus orígenes en esta comarca, fálicos, Cap es un dibujante de humor, un caricaturista. Publica un par de chistes semanales chistes o viñetas en La Vanguardia, diariamente en El Mundo Deportivo, que es otro periódico del Grupo Godó. Colabora en El Triangle, Gegant, Regió 7, Courier Internacional, es decir, en medios internacionales también. Y ha tenido un par de premios importantes, el Gat Peric, el Peric, sabéis que es un premio que se da en memoria del humorista Peric, el gato que pintaba normalmente en sus viñetas, y también ha tenido el premio El Notario del Humor, que es un nombre muy bonito. Es presidente de Dibujantes Sin Fronteras, también existen los Dibujantes Sin Fronteras, de Cartooning for Peace, o Cartooning for Peace, no sé si es esdrújula. ¿Cartooning? Sí. Cartooning for Peace. Bueno, es inglés, o sea que puedes decirlo como te da la gana. Cartooning es los que tunean los coches para la paz, y luego cartooning, que es... Perdón. Vale. Que es un organismo de la ONU. Bien. No lo podemos cambiar por el padre. Sí, porque se ha vuelto más serio el padre, ¿no? Adelante, Cap, si quieres hacer tu primera intervención, ¿sí? ¿Sí? Sí, adelante. Sí, por mí sí, como quieras. No, bien. Yo tengo muchas cosas que decir. En realidad soy dibujante y he conseguido engañar a un periódico que es La Vanguardia para que me paguen por publicar mis dibujos y eso ya es un gran qué. Pero me interesa mucho el dibujo de humor, la sátira, y entonces mi ámbito de especialidad es la prensa satírica. Entonces, para hablar de formatos, yo creo que formatos de la columna, el tuit pasando por la viñeta, hablar un poco de la historia de la prensa satírica ejemplifica un poco el resumen de lo que os voy a decir, que os lo adelanto. Hay ahora que estamos entre lingüistas, spoiler, ¿hay alguna castellanada para decir spoiler? Destripar. Destripar, pues voy a destripar mi intervención, que es que el humor forma parte de la esencia de lo que es el ser humano. Por lo tanto, puede funcionar en cualquier formato. Es decir, que todo lo que diga además es para dar vueltas sobre lo mismo.
porque a mí me gusta, medio en broma y medio en broma, decir siempre que los humoristas somos un poco como electricistas. El electricista no ha inventado la electricidad. La electricidad está ahí y el electricista es un señor que tiene los conocimientos necesarios para adaptar la electricidad para que la gente lo pueda usar sin percances, ¿no? O sea que lo que hace es hacer unas instalaciones, ponerlo al alcance del usuario normal. Todo el mundo puede cambiar una bombilla, incluso cambiar las pilas de un mando a distancia. Algún manitas puede desmontar un enchufe. No hace falta ser electricista para hacerlo. Pero en el humor pasa lo mismo. Los humoristas lo que hacemos, el humor está en la sociedad, está en el mundo, está en las personas. Lo que hacemos es coger este humor y adaptarlo a los formatos, a la viñeta, a los humoristas gráficos, al monólogo, los comediantes, a la columna, y lo devolvemos a la sociedad. Lo adaptamos, lo ponemos al alcance de la gente que, sin ser humorista, disfruta del humor, pero todo el mundo puede cambiar un ámbito, todo el mundo puede ser gracioso, crear un chiste en cualquier momento, porque el humor precisamente no es patrimonio de los humoristas o ni de su público, sino que es una cosa que tiene que ver con el propio hecho de ser humano. Es decir, a mí una cosa que me interesa muchísimo y creo que podría recoger un poco también el testimonio del testigo de la mesa anterior, explicar mi pequeña teoría de lo que es el humor, que también hay un problema semántico a la hora de definir exactamente, pero el humor en realidad es una cosa que es absolutamente fácil de identificar, de hacer, de disfrutar, de reír, pero muy difícil de definir, de acotar y de clasificar, precisamente porque hay lo que sería la realidad, el mundo, el universo, le llamamos como sea, la realidad, y que es una cosa, y es la misma para todo el mundo, incluso para gente de otro planeta, si los hay, y luego está la percepción de esta realidad. Y esta percepción, aunque el mundo es el mismo, aunque la realidad es la misma, la percepción es distinta, con distintos matices según los condicionantes de cada uno, de cada persona. Por lo tanto, hay una brecha entre lo que es la realidad y la percepción de esta realidad. Por tanto, una misma realidad puede ser interpretada por dos personas con conocimientos distintos, edades distintas, localizaciones geográficas, con 1000 condicionantes distintos. La misma realidad puede ser interpretada de formas distintas por dos personas distintas. Pero luego hay otra cosa que es el lenguaje. El lenguaje nos sirve para comunicarnos. El lenguaje también viene de serie en los seres humanos, en otros seres. Igual también hay otras formas de lenguaje. Pero el lenguaje nos sirve también para explicarnos esta realidad de la que formamos parte. Pero también es la realidad que percibimos la que podemos explicar. Por lo tanto, tenemos la brecha entre lo que es la realidad y nuestra percepción y otra brecha que se abre entre lo que somos capaces de explicar, o sea, el lenguaje del que disponemos para explicar la realidad que percibimos. El humor, precisamente, es lo que llena, lo que habita en estos huecos. Si no existiese el humor, todo sería muy fácil, porque todas las palabras tendrían un sentido, todas las cosas se podrían explicar, todo se podría clasificar, todo encajaría. Pero resulta que vivimos en un mundo, en una realidad que nada encaja, que intentamos explicarlo, que intentamos clasificar, que intentamos meter en un diccionario, pero que estas explicaciones siempre hay una excepción, siempre hay un fallo, siempre hay alguna cosa que no se termina de explicar porque no somos capaces no tenemos la capacidad del lenguaje de acotar esa realidad, o incluso porque la percepción es distinta según las personas que son distintas. Por suerte tenemos el humor. El humor llena y permite que no nos volvamos locos, que el ser humano, bueno, no, en realidad estamos completamente locos. El ser humano está desquiciado, pero bueno, además tenemos el humor. Pues entonces el humor facilita que cuando hay exista la comicidad, que es este humor que es involuntario, ¿no?, de situaciones, ¿no? Ha sido, yo creo, muy interesante
darse cuenta de que hay el humor que se fabrica y el humor que ocurre, que hay distintos grados. Ahora, bueno, claro, me vuelvo. Al final, el humor forma parte del ser humano, de lo más profundo del ser humano, porque tiene que ver con nuestra forma de ver el mundo, con nuestra forma de comunicarnos y con nuestra forma de ser humanos. Por lo tanto, el humor está presente desde que el ser humano pues, vive y se comunica, interactúa con otro ser humano. El humor está allí. Por lo tanto, hay humor, tenemos constancia de los chistes griegos, pero antes de los griegos, miles de años antes de los griegos, también se reían. Lo que pasa es que no tenemos constancia de qué se reían, de cómo se reían, de qué era lo que les hacía reír, pero se reían, seguro. Después van apareciendo géneros. El humor, realmente, como forma parte de lo que es el ser humano, se adapta. El ser humano le gusta cantar, hay canciones, hay música, pues hay música también humorística. El ser humano descubre la escritura, se puede escribir, pues también hay literatura humorística. El ser humano puede hacer series de televisión, hacer películas, pues puede hacer películas en las que está presente el humor. Puede hacer tweets, pues puede haber el humor. El humor, en realidad, es absolutamente necesario, imprescindible en nuestra condición de ser humano. Por lo tanto, la traslación del humor a cualquier tipo de formato, sea en cualquiera de sus modalidades, es decir, entonces el humor, hay humores y humores que matan también. Hay humor absolutamente terrorífico, que es el humor, cuando se utiliza el humor, por ejemplo, pues para denigrar a otra persona, a otro grupo. Ese humor sirve también para reforzar el propio grupo o la propia identidad y se ha utilizado en muchos casos. Es decir, hay las tres grandes ramas de las tres teorías del humor, pues que es superioridad, incongruencia y tensión. Bueno, sí. Teoría de la descarga. Sí, descarga, incongruencia y superioridad. Pero ninguna de ellas explica absolutamente todo. Perdón. Entonces, ya no sé para qué lo decía esto. Bueno, la cuestión, que el humor en cualquier formato funciona. En la prensa satírica, que es un campo que conozco porque he leído chistes y cuando se me terminaron los chistes que tenía que publicar en el momento en que yo vivía, pues empecé a tirar para atrás y entonces me leí revistas satíricas de antes. Es muy interesante como cuando nace la caricatura, nacen los talleres, la caricatura moderna, retrati carichi, retrato cargado, nacen los talleres de los artistas renacentistas como descarga, como juego, como broma de la gente que sabía pintar, sabía dibujar, pero luego hacían unos monigotes, Bernini, los hermanos Carracci, Leonardo, unos garabatos en los que exploraban a modo de broma, a modo de juego, la deformidad, lo grotesco. Anteriormente hay dibujos también grotescos, pero en el Renacimiento es cuando se conforma el género porque muy pronto se le da esta carga satírica. La carga, o sea, el dibujo grotesco no es solamente explorar esta deformidad, sino que se une con una tradición satírica que viene de la literatura, del teatro, mucho anterior, con lo que esta caricatura tiene una carga, una idea. Dice Gombrich que el caricaturista es el artista que es más esclavo de la idea, porque una viñeta, un chiste, siempre tiene que contener una idea, mientras otros artistas se pueden escapar de la idea y regocijarse en la estética puramente, por ejemplo. Pues a la que la caricatura se carga con un sentido, con la sátira,
se fabrican los primeros, que son con la imprenta, nace la imprenta, y se fabrican los primeros grabados satíricos. La caricatura viaja en esos grabados, porque era una imagen grotesca, que tenía a veces una larga explicación al pie, que eran imágenes que cargaban su sátira. Normalmente pues, había una teoría anticlericales o ante el poder, o en las guerras entre protestantes y católicos se utilizó muchísimo. Pues Lutero fue aliado con Cranach, fue un gran usuario de esta munición satírica contra el Papa y toda la curia. Entonces hay un formato, que es el formato de la caricatura, que funciona en estampas, que se perfecciona, llega a su auge en la gran caricatura, los grabadores satíricos británicos, Hogarth Gilray, que su negocio, su tenderete era vender estampas satíricas, grandes láminas grabadas de dibujos, de caricaturas, en los que se burlaban del ser humano, de la situación política, o bueno, era el formato estándar. Entonces nació la prensa y se incorporó la imagen satírica a la prensa. Y estos grabados se incorporaron a lo que es hoy pues, los antiguos periódicos, las antiguas revistas, y encontraron su acomodo en las páginas de la prensa. Entonces, el sistema, un momento en que los que se ganaban la vida haciendo grabados satíricos, se nos acaba el negocio, la sátira está muerta, ya nunca será lo mismo. No, la sátira vivió en la prensa. Hoy mismo estamos viendo un cambio de paradigma. El periodismo de papel tiene una grave crisis, muchas crisis de credibilidad, pero también crisis de lectores, crisis económica, y la viñeta forma parte del ecosistema de la prensa. Hay dibujantes de viñetas que se nos está acabando el papel, esto se termina, se terminó todo, ya no sé. No, está cambiando el paradigma, los formatos, es decir, en Internet la viñeta, el humor después del porno es el contenido más compartido, ¿no? Los memes, los fotomontajes, el humor circula a profusión por Internet. Es solamente encontrar el formato que ya funciona, solo falta que alguien le encuentre el rendimiento económico. Entonces, es cuando dicen, ya tenemos el formato, no cuando tienes el formato, sino cuando puedes hacerlo rendible. Entonces, de la columna al tuit. Yo no soy columnista, ni yo soy dibujante, y creo que en el fondo el humor, lo más interesante es que el electricista, el humorista, la persona que quiere utilizar el humor, lo utilice de forma ética, es decir, que tú puedas sostener en broma cualquier cosa que puedas sostener en serio. Aquí está todo el meollo, los límites de la libertad de expresión, la censura. Todo se reduce a que tu libertad de expresión la ejerces con responsabilidad que te viene marcada por la ética. ¿Tú no puedes hacer chistes racistas? Pues hombre, no, pero es que tampoco está bien tener opiniones serias que no sean chistes racistas. Entonces no hay que poner límites al humor, ¿no? Hay que limitar el hecho de tener actitudes, pensamientos que van contra la ética, contra los valores que nos hacen también humanos, en cierto modo. Por lo tanto, es muy interesante el hecho de que yo creo que los que ejercen el humorismo lo ejerzan con esta ética, con la conciencia de que lo que hacen, el humor, es una herramienta más, pero es una herramienta ciertamente poderosa. Entonces se tiene que utilizar, como cuando tienes el botón de la bomba H, pues tienes el botón de la bomba ja. Pues no tienes que apretar el botón siempre. Y en esta sociedad en la que vivimos, yo creo que hay una tendencia a lo lúdico en exceso, es decir, y el humor, como se presta a ello, pues ahora el humor, como consecuencia de esta sociedad que busca siempre lo lúdico en todos los ámbitos, el humor se introduce muy fácilmente, porque el humor es evidentemente lúdico. Pero igual también, como el humor sirve para abrirte ventanas de reflexión, porque te presenta situaciones desde un punto de vista distinto, etcétera, también el humor te sirve para ahuyentarte de esta realidad. Es un humor de evasión que te sirve para cerrar los ojos a una realidad que es desagradable. O te sirve para hacer demagogia. Es decir, el humor es una herramienta peligrosa para dejarla solamente en manos de los humoristas. O sea que aquí lo dejo. Gracias. Siguiente interviniente,
es José Antonio Pérez Ledo, que como él explica en su blog, escribe cosas. Dice que nació el último mes de 1979 en pleno centro de Bilbao. Supongo que los datos son buenos. Es todo correcto. Todo correcto, bien. Entre enormes dolores por parte de su madre. Es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad del País Vasco y ha creado y dirigido 3 programas de televisión, todos raritos, en sus palabras, Órbita Laica, Escépticos y Ciudad K. Colabora con otros medios, el diario.es, Radio Euskadi, y tiene su blog, que es bastante popular, como la mayoría de aquí los presentes lo sabéis, Mi Mesa Cojea. También ha publicado una novela, que no hablarás de tu libro, no te lo permitiré. No. Ha publicado una novela que es Esto no es una historia de amor, en Planeta. Adelante, José. Bueno, gracias. A ver, soy como el coche escoba de las conferencias. Claro, yo me dedico a escribir chistes, ¿de acuerdo? Entonces, no puedo analizarlos. Lo decía ayer Michael, algo parecido. Él decía que no tenía tiempo, yo no tengo capacidad siquiera. O sea, no sé. De hecho, hoy tengo que hacer 10 chistes para mañana, para Cadena SER, y es horrible porque estaba, mientras habláis vosotros, intentaba hacer los chistes y no me salía nada gracioso. Entonces, es imposible, yo no puedo racionalizar por qué demonios no me sale algo gracioso. Sé que luego lo hablaba, me decía ella, bueno, pues te hacemos de negros. Digo, no, si lo que necesito es llegar a casa, hacerme un café, ponerme delante del ordenador y a lo mejor, estando tranquilo, consigo que me salgan los chistes. No tengo ni idea de por qué saldrán los chistes o no. Sé que más o menos en algún momento saldrán los chistes que necesito para mañana, que son 8. Sé que habrá 1 o 2 buenos. Yo no me reiré cuando los escriba, por cierto. Casi seguro, salvo que haya uno muy gracioso por algo. Lo normal es que no me ría, os lo digo porque los lingüistas igual creéis que nos reímos muchísimo los guionistas, en realidad somos gente frustrada y jodida. No me reiré con ninguno, haré 2 que confío en que sean más o menos buenos, 5 malos y 2 muy vergonzosos. Muy malos, muy malos. Ha dicho el que estudié comunicación. ¿No? Queda sublime. Y no tengo ni idea por qué funciona el humor. Yo creo que, o sea, se puede, lo de la rana, ¿no? Que el humor es como una rana que si la vivisecciona se muere, decías ayer. Yo creo que se puede analizar desde muchísimos puntos de vista, pero en el fondo nadie sabe por qué funciona un chiste. Hay por ejemplo, en términos de guión, hay 1000 manuales de guión, hay 1000 cursos de guión, en el fondo, y hay incluso metodologías muy claras de giros de trama, pero en el fondo nadie sabe por qué funciona un guión, es muy difícil, ¿no? De hecho, si los guionistas supiésemos por qué funciona un guión, estaríamos agobiados de tantas obras maestras que veríamos en los cines, ¿no? Y si supiéramos realmente cómo funciona un chiste, habría millones de humoristas terriblemente graciosos. De hecho, vosotros mismos seríais graciosos. Todo el mundo, incluso los académicos seríais graciosos, cosa que no. Habría catedráticos graciosos, sería un mundo loco y muy feliz. Y eso no es así, no hay catedráticos graciosos, no hay ni un solo catedrático gracioso. ¿Alguno habrá? Que no. Así que es muy difícil, es incluso como muy pretencioso juntarse en un convento y decir, vamos a analizar el humor. Es muy pretencioso. Y alguien dice algo y otro levanta la mano y dice, pero no has mencionado al Quijote. Esto ha pasado hoy aquí. No quiero, en fin. No, que es cierto, o sea, venía muy a cuento mencionar al Quijote siempre. ¿Os habéis fijado? Pasó una cosa. No me he preparado la charla, ¿de acuerdo? Pasó una cosa muy curiosa la semana pasada, que salieron todos los políticos, hace 2 semanas, salieron todos los políticos españoles y dijeron todos que habían leído el Quijote. ¿No os disteis cuenta? Era mentira. O sea, ¿creéis que Pedro Sánchez ha leído el Quijote? Lo digo en serio. ¿O Rajoy se habrá leído el Quijote? Es imposible que sea. ¿Rajoy crees que sí se habrá leído el Quijote? ¿En serio? No, ¿Y esa risa? ¿Qué pasa ahí? Pero no cuenta ver los dibujos, del Quijote. ¿Cómo controla? No se ha encendido el micro para que no siga en streaming. O sea, ahora mismo en la Moncloa está el equipo de lectura de labios de la Moncloa mirando así, analizando a ver qué ha dicho. Perón, perdona, Perón había
pedido a sus colaboradores que le preparasen una conferencia sobre el Quijote. Sí. Y la leyó como si realmente lo hubiera leído. No lo leyó. Fue mucho más honesto Pinochet, que lo prohibió. Bien, retomo. El titular de... ¿Qué vas a retomar exactamente? Calla, por favor, no me distraigas. El titular... ¿Puedo decir una cosa solo? No lo interrumpamos, dejemos que dejemos que se exponga, que curre, que haga una charla de verdad. No lo interrumpa, no le ayudemos. Ahí estamos. En mi charla, en lo que me mandó Fundeo, había preguntas, ¿no? De ¿qué cambia el humor de un medio a otro y tal? Yo escribo chistes y los interpreto para radio. Hago chistes para la tele, los escribo y los hacen otros señores y otras señoras. También hago chistes a veces para Twitter, que esos los hago gratis, por tanto hago muchos menos. Tengo un blog y escribo también columnas graciosas para medios. Una pregunta nada más, cuando ¿Quién habla? Yo, cuando es que como me ha sonado por este altavoz, no había nadie moviendo la boca. Cuando digo, esos chistes, dice que no te ríes de tus propios chistes, pero cuando los ves en televisión actuados por otras personas, ¿no te ríes tampoco? Depende. Si es gracioso, sí. Claro, depende. Pero cobras igual, ¿no? Una vez tuve que escribir un monólogo para el Club de la Comedia que lo hizo Imanol Arias y no solo no me reí, sino que acabé yo físicamente mal. O sea, me encontraba mal cuando acabó el monólogo. Tú tampoco te das, al micro para decir estas cosas. ¿Qué cuidadito tenemos, doy yo la... En fin. Bueno, retomo. Se preguntaba qué cambia, ¿no?, para hacer humor de un medio a otro. No lo sé, no tengo ni idea. Yo, como tengo que hacer chistes para muchos medios distintos, a veces incluso tengo 2 documentos abiertos y voy haciendo este para Pepa Bueno y este para quien sea. Y en el fondo no cambia nada, porque en mi caso, como cuando las columnas es otro rollo, pero cuando tengo que hacer cosas de humor, cosas graciosas, el único objetivo es que sea lo máximo gracioso posible. Sobre todo tiene que haber una idea, por supuesto, tiene que haber una idea, tiene que haber un posicionamiento, perfecto, pero por lo que se me va a juzgar a mí es porque esa cosa sea muy, muy graciosa. Entonces, lo que cambia fundamentalmente de un medio a otro es el contexto. Os voy a contar 2 anécdotas personales. El contexto, por una parte, del receptor de ese medio, ¿no? Yo cuando empecé a colaborar con la radio, yo antes de estar en la SER estaba en Radio Euskadi, donde tengo una columna semanal desde hace 6 años ya, y yo hablo mucho contra el Athletic, digo que la gente que sigue el Athletic son subnormales y tal, hay muchos mails enfadadísimos y tal, porque eso no se puede decir en Bilbao, como probablemente tú sepas. Y a mí una cosa, lo primero que me explicaron era que en la radio no se entiende la ironía. Me lo dijeron, luego me lo dijeron también en la SER. Esta frase al parecer es como un cliché que lleva probablemente desde el nacimiento de la radio, va pasando de padres a hijos y de emisoras, ¿no? Se dicen, ¿no? ¿A ti te lo han dicho también? Sí. A mí me lo dicen, pero luego, si te fijas, Miguel Ángel Aguilar la emplea todo el tiempo y se entiende perfectamente. Pero que es mentira. Claro, es que es mentira. Claro, o sea, en realidad, cuando en la radio te dicen, en la radio no se entiende la ironía, lo que quieren decir es, nos escuchan tontos también. Ese es el sentido real. El sentido real es, ojo que nos escuchan tontos. Y es como, ya, pero entonces ¿hacemos humor para los tontos? O al final hay muchísimos humoristas que utilizan la ironía. Os voy a contar una anécdota real. Se habla aquí del Mundo Today, los maestros, pero os voy a contar una propia. Yo los lunes hago una cosa en el Hoy por Hoy con Pepa que se llama Los Titulares del Futuro. Y me invento titulares que teóricamente van a tener lugar esa semana. Y tiene como un empaque, por eso quería hablar ahora del contexto, visiblemente humorístico. Pepa y yo tenemos un diálogo en el que ya queda claro que lo que viene ahora es broma, es el final del tramo de Pepa antes de dar paso al tramo de Gemma Nierga. Pero yo hago titulares donde, aunque la gente se ríe y tal, pero bueno, son más o menos, podían colar serios. Os cuento uno que hice, no sé qué, el 8 de enero de 2016. El titular era, el arzobispo de Toledo recuerda que zurdos y pelirrojos son criaturas de Satán. Ese era el título, y que la gente se ríe y tal, luego había un remate. El hecho es que Cadena SER puso un tuit desde la cuenta de Cadena SER, donde ponía simplemente este titular con un enlace al audio. Claro, nadie le dio el audio. Entonces empezó a correr, ¡buah, qué hijo de puta, el arzobispo de Toledo, cómo se le ocurre! Empezaron a llegar cartas, llegó una carta, creo que fue un mensaje por Facebook, una mujer, me la leyeron en privado, en la emisora, una mujer que estaba súper ofendida porque tenía un hijo zurdo y pelirrojo. Y lo había oído el chiste.
Y el niño debía estar en una barrena infinita, no dormía, estaba el crío, se jodí la vida a ese pobre niño. El contexto es muy importante. El contexto es muy, muy importante. A mí me pasa siempre con la web de Cadena SER, que es una web excelentemente hecha y muy bien todo, que no distingue muy claramente... Publicidad. Pero no es de mi libro. Es de tu radio. No es mía, es de Cebrián, como sabréis. A veces no queda muy claro, mirad, esto es la web de Cadena SER, ahora mismo pone aquí programas, entonces suelen meter a veces, en mitad de esta maraña de noticias, alguna cosa de Todo por la Radio, que es un programa estupendo, humorístico por la tarde, y claro, tú vas leyendo, tú vas bajando así, no sé si te pasa así, vas bajando por ahí, vas leyendo los titulares y llega un momento en que lees uno que es muy raro, siempre, y es el de Todo por la Radio, pero como está entre la información, aquí el de hoy es: Adele vuelve a su trabajo como teleoperadora de encuestas políticas. Claro, puede llegar, o sea, dices, bueno, puede ser, no sé, puede llegar a ocurrir. El contexto es fundamental, de marcar muy claramente lo que ayer llamabas tú el modo humor, ¿no? Y cada medio tiene un modo humor muy distinto. Modo humor era, ¿no? Sí, pero lo mencionó Leonor. Modo humorístico, sí. Modo humorístico. Es de Atardo, realmente, Salvatore Atardo. ¿Es? Salvatore Atardo es el que lanza el concepto. Pero yo prefiero pensar que es tuyo. Bueno, a través... citado por sí, vale. El contexto en cada medio, que genera cada medio, es completamente distinto. La convención que estás generando es completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, en televisión, si tú estás haciendo humor en televisión, necesitas dar unas claves que conocemos, que es desde el público, por ejemplo, lo hablamos ayer del público. El público en un programa de humor es muy importante, que se ría, y si no se ríe, empleas unas risas. Muchas veces, ahora os cuento otra anécdota bastante lamentable, muchas veces la gente entra en Código de Humor porque ve a gente riéndose. No solamente los tontos, no solamente el que se ríe en el cine tarde, sino todo el mundo. Muchas veces decodificas qué es humor, porque a veces Wyoming hace bromas después del titular, hace un remate que a lo mejor no acaba de ser muy gracioso, pero la gente se ríe, o si no se ríe le meten el ruidito de risas. Y eso ya te da la convención de que, ok, esto que estamos haciendo es humor. Yo tuve una anécdota en la SER muy incómoda y desagradable al principio, cuando empecé a colaborar con Pepa Bueno. Claro, Pepa no viene del humor, Pepa es periodista y su mundo es periodista, es el periodismo, pero tuvo la idea creo que en el segundo año del Hoy por Hoy, de decir, quiero una viñeta. Lo llamó así, además, en la reunión privada dijo, esto es como un periódico y por tanto quiero que haya una viñeta, un espacio muy pequeñito de 3 minutos, no más, en el Hoy por Hoy, donde sea una sátira, una mirada cómica a la actualidad. Y le dije, vale, la empezamos a hacer y la primera semana fue fatal. Yo adelgacé esa semana, lo pasaba muy mal, porque esa semana estaba yo en Bilbao y entonces entraba entraba en la Conexión Nacional, entonces estaba solo, no veía yo a gente. Entonces Pepa hacíamos un diálogo, entonces me daba paso y yo era un señor leyendo bromas a España así, con un silencio total al otro lado. Yo decía, soy muy malo, tío, Dios, no soy nada gracioso, me van a echar, me va a llamar Cebrián, me van a pasar muchas cosas malas. Hasta que a la segunda semana, la tercera, yo ya muy acomplejado, digo, no soy gracioso, necesito buscarme otro trabajo. Fui a Madrid y ese día entré en Madrid y empiezo a hacer mis bromas y se empiezan a descojonar. Y digo, hostia, que la clave es verme. Y no, es que el técnico muteaba los micrófonos de todo el mundo cuando yo hacía bromas, por orden de Pepa. Y dije, todo abierto, todo abierto. Es importantísimo que la gente se ría de fondo mucho, porque eso es lo que en radio genera el modo humor. Yo sé que mañana, de los 6 o 5 chistes que haga, que no sean absolutamente nada graciosos, tendré a Pepa y a lo mejor algún colaborador piadoso que hará y entonces si tú vas en el coche, dices, mira, hay un tío haciendo bromas, hay un tío haciendo chistes. Igual no es gracioso, pero creo que son chistes, porque hay gente riéndose. ¿De acuerdo? Ese es el contexto que genera la radio y que es muy importante. Os voy a contar una última anécdota, ¿me da tiempo? Guay. Es una anécdota de autohumillación muy interesante. La cuento siempre en las charlas, pero es muy clara sobre el humor. Como no hay escuelas de humor, yo aprendí, como todos los humoristas, siendo pegado en el colegio, entonces buscas una salida y pues cada uno hace lo que puede. Y yo me hice gracioso. Y
Claro, eso no te prepara para el mundo laboral. No es lo mismo ser gracioso cuando te pega un niño que ser gracioso luego con Pepa. Bueno, por ejemplo, tampoco es muy distinto, pero hay matices. Hay matices. O con Buenafuente o con otra gente que Buenafuente lo comparo con Pepa, no con el niño que pega. El hecho que... Un abrazo, André Buenafuente. Sigo. El hecho es que la anécdota explica claramente cómo, al no gestionar un contexto, al no presentar claramente un contexto, en este caso no ya de humor, porque era muy claro que era un contexto humorístico, sino al no presentar claramente la intencionalidad del chiste, casi provoco que Pablo Motos me arranque la cabeza. Os lo cuento muy rápidamente. Yo, como todo el mundo tiene un pasado jodido, yo fui guionista del Hormiguero en los primeros años. Y hubo un momento en que, igual no lo recuerdo, vosotros no habríais ni nacido siquiera, pero los mayores recordaréis que hubo un momento en que Pablo Motos es una estrella de la televisión en España y muy querida por todos los españoles. Y pelirrojo. ¿Por qué os habéis reído? No. Pelirrojo y zurdo. Que sí, es de Valencia además, o sea, tiene un montón de cosas así como... De Requena, de Requena. De Requena, exacto. Retomo. Hubo un momento en que hacía, no sé si os recordáis, hacía como un monólogo de actualidad. Fue cuando empezó el intermedio ya a superar algunos días al Hormiguero y era como, hostia, nos superan los listos y nosotros tiramos coches, no puede ser. Entonces hubo una propuesta que era muy clara, es vamos a meter un trozo que sea como de listos. Luego ya tiramos coches, que exploten mierdas y tal, pero un trozo para que no vean esta gente del intermedio que son, ¿sabes? Como somos los listos. No, nosotros también teníamos un trozo listo. El trozo listo lo hacía Pablo, claro. Y era al principio. Era un monologuito pequeñito con la estructura clásica, titular, remate, como hacemos un titular real y se procedía a un remate exactamente igual que el intermedio, pero lo hacía todo Pablo. Obviamente nosotros queríamos meter ideas ahí, porque además era el objetivo, ¿no? Intentar que se dijera algo, no simplemente hacer humor vacío. El humor vacío es todo lo demás que venía después en el programa, ¿no? Era la parte en la que supuestamente no tenía que ser vacío. Así que se nos pedía incluso un esfuerzo intelectual a un guionista, lo cual es muy complejo. Pero lo hicimos. Y nos dijo, quiero que busquéis ideas, que busquéis tramas. Entonces ya a mí, en aquella época había una cosa que a mí me tenía muy rayado por cosas mías. ¿Os acordáis de Maddie McCann? Maddie McCann, vosotros no habéis nacido, Maddie McCann era una niña rubia, pequeñita, que desapareció en el Algarve portugués, ¿vale? ¿Te acuerdas de ella? Sí. Ok. Has hecho gesto como de que la secuestró él, ¿verdad? Hecho como... Es que no me puedo creer que me esté pasando esto, que saque a Maddie aquí. Que apagues el micrófono. Ha sido un gesto normal, pero en un momento raro. ¿Ves acabando, por favor? Ah, vale, ok. Maddie McCann desapareció y os acordáis que hubo una trama muy compleja, la policía portuguesa fue sacada del caso, entró la Interpol, expulsaron al comisario que llevaba el caso, se encontraron ADN de sangre de la cría en el maletero de los padres. Intervino el Papa, se montó un fondo solidario, esto es verdad, no es una broma, se montó un fondo solidario y tal, y la prensa amarillista, los tabloides británicos montaron un pollo, montaron toda una sitcom con todo aquello, fue una cosa súper desagradable y nadie hacía humor con ello, porque había una niña rubia pequeñita muerta. Entonces yo dije, vale, no podemos hacer bromas sobre la muerte de la niña, pero sí podemos hacer bromas sobre el tratamiento mediático, sobre la actitud de la policía, sobre todo eso deberíamos hacer bromas, porque es como, no hablamos de este tema porque hay una niña muerta. Y es como, bueno, pero enfoquemos nuestros chistes desde el punto de vista correcto. Y me dijo Pablo, vale, si un día encuentras un titular que sea susceptible de hacer una broma muy clara, que el espectador reciba muy claramente hacia dónde vamos, te dejo hacerla. Y hubo un día que publicó El País un titular que era maravilloso, que era los McCann, los padres, se gastan parte del fondo solidario en acabar de pagar su hipoteca en Londres. Vale, eso es real, lo podéis mirar ahora mismo, ¿eh? Claro, era una sobrada, o sea, eso lógicamente ya era una absoluta locura. Se lo enseñé a Pablo y dije, hostia, ¿estarás de acuerdo que podemos hacer una broma contra esto? Y me dijo, sí, vale, de acuerdo, hazla. Entonces, pues yo hice lo que se hace en los programas de humor, que es hice muchas bromas, se las presenté a mi coordinador eligió una, se leyó en las lecturas de guiones a que dijo Michael que no pueden salir nunca porque acabaríamos todos en la cárcel, pero ahí falló el sistema y salió un chiste que no debía haber salido nunca, que era el mío, y entonces a todo el mundo le hizo gracia y se hizo en antena. El chiste era muy sencillo, era
los Macan usan el Fondo Solidario para acabar de pagar la hipoteca en Londres y el chiste era, mira qué suerte, la casa pagada y una habitación libre. Era muy gracioso, era muy gracioso, era muy gracioso. Era muy gracioso. Al borde del abismo, ¿eh? Era súper gracioso, fue muy gracioso, pero no se lo pareció a la gente. Entonces, por lo que sea, por lo que sea, la gente en el plató no se rió. Poco sentido del humor. Parece que el de Pablo Motos también lo ven tontos, entonces, ¿no? No, en casa yo no sé qué harían, en casa no, pero la gente que estaba ahí, la gente del... En Inglaterra, en Inglaterra seguro te lo entienden mejor. No, de hecho en Inglaterra luego tuve otro apoyo que no puedo contar a raíz de ese chiste. Ahora, si queréis, abrimos el debate. Sí, tuve demandas, sí. Bien, muchas gracias por tu intervención. Han salido varios temas que supongo que queréis puntualizar. Quiero recordar que la mesa esta quiere centrarse en el soporte, es decir, en qué aspectos del humor incide el soporte, tanto si es oral, escrito, a través de Internet, en el tweet, en corto, largo, etc. Arcadio, sí, Leonor, Juan, Jaime, Nieves. Ok, ahora con lo que hablaba José hace un ratito, que dice que no se reía de los propios chistes que hace, pero yo creo que sí lo hace, porque, o si no, sonríe internamente, ¿verdad? Porque dice, mira, ese chiste me salió bien. Yo pienso, de hecho, estoy deseando llegar a casa para sentarme tranquilo a poner la página que me diste para poder escuchar el programa y para poder disfrutar, porque yo estoy seguro que sí hay muy buenos chistes ahí. Porque veo que estás bien entroncado con la realidad, con lo que está pasando y tienes esa parte de responsabilidad que parece que te preocupa muchísimo a la hora de hacer los chistes. Y curiosamente me parece muy interesante porque yo tengo que dar una clase la otra semana en la U, que ya está programada, que es un sistema de invención de chistes, que hay un sistema que se supone uno se sienta ahí con ese método para crear chistes casi que infinitamente. Y me va a servir de mucho también, hasta incluso podría pasar en la clase algo de lo que pueda encontrar en tu programa y en el programa de los colegas que me han dicho acá. Sí. Fíjese que para mí es muy difícil cuando, por cierto, he pasado con la colaboración de la compañera, a quien agradezco mucho, un par de hojas con unos dibujos míos de una tira cómica que es la parte gráfica del chiste. Hay dos, una que es la tira, que se llama Güences, y la otra que es una colaboración que hacía yo con un periódico allá en San José. Cuando yo tengo que ilustrar un artículo, por ejemplo, algunas veces el artículo puede ser muy pesado, muy denso, como los que me dan en la prensa de Panamá. Yo soy de Costa Rica, pero trabajo para la prensa y trabajo con caricaturas que se publican relativas a la actualidad de Panamá. Algunas veces los artículos son pesados, densos y no tienen ningún sentido del humor para nada, pero hay que sacar un poco de humor de ese texto. Algunas veces me queda muy cómodo porque quien escribe tiene un sentido del humor, juega mucho con la actualidad y está bien escrito y entonces es más fácil. Cuando estoy pensando en hacer los chistes de ese tema, no es como en el caso de lo que ustedes están viendo ahí, que son más bien chistes basados en lo que yo tengo en la mente y en lo que me gusta hacer. Las tiras cómicas, por ejemplo, que es relativamente nueva, apenas voy llegando a la tira número 1000, es muy nueva, es cuando yo siento que puedo pasar de las experiencias vividas por mí, de lo que aprendí en el transcurso de la vida, de mis experiencias de cuando era niño, de cuando era jovencito, para trasladarlas a unas aventuras con unos chicos adolescentes, y ahí pues me siento más cómodo. Los chistes están basados también de alguna manera en la actualidad, algunas veces de la actualidad deportiva, y uno está enterado de lo que va a hablar. Entonces hay una conexión bien directa, porque estamos hablando de la actualidad y de ahí pasar al chiste. Cuando usted crea un chiste, está pensando no en cómo dibujarlo, sino está pensando en, tal vez, me imagino yo, es en cómo lo va a decir la otra persona que yo pensé que eran actores. Me estás diciendo que es una periodista, ¿no? No, en la radio lo hago yo. Ah, correcto. Lo interpreto yo mismo, pero quien me da las réplicas, digamos, es una conocida periodista española. Para televisión sí que escribo para cómicos. Ah, correcto. Entonces, desde ese punto de vista, estás pensando, si no es usted el que lo van a decir,
y lo va a decir la otra persona, estará pensando en cómo lo va a entonar, en cómo lo va a actuar, etc. Cuando uno hace el dibujo, y especialmente si maneja texto, como en este caso, donde está el idioma español, necesitamos ver primero la parte gráfica, que sea agradable a la vista, ya que estamos en época de redes sociales, que tenga buen color, pero que también el idioma sea entendible por todos. Hay algunas expresiones ahí que tal vez ustedes, me imagino, no conocerán. El hecho de la palabra morado y significa el Deportivo Saprissa, que es el equipo más grande de Costa Rica. Entonces, y los demás yo creo que sí los entienden. Entonces, está uno muy ligado primero a la realidad. Sí que quiere hacer un tema para el periódico, como el caso de Panamá, que me manda artículos sobre las situaciones que se viven en Panamá. O está ligado a la experiencia que uno vive a diario y también lo que vivió durante su niñez, como les decía, para trasladarlo al papel. Pero es uno mismo pensando en lo que va a decir a través de un dibujo. Bueno, y el dibujo no importa tanto, porque ya lo decía acá hace un rato. Esa es la idea la que tiene la mayor importancia. El dibujo es un vehículo para trasladar el humor que nosotros queremos dar. Y puede ser que incluso el dibujo no sea bueno, eso no importa tanto. El dibujo puede ser muy malo, pero si el chiste es bueno, ahí tenemos un buen resultado. Ahora, si el dibujo es bueno y el chiste es bueno, pues tenemos completo todo lo que queremos para que la gente lo perciba correctamente. Ya después, cuando la gente interpreta, porque de eso se trata, buscar una interpretación, y en un chiste posiblemente todos van a encontrar interpretaciones diferentes y no buscar un significado, porque yo creo que un significado es muy difícil encontrarlo, ¿verdad? Tendríamos que hablar directamente con el artista, a ver qué quiso decir. Por eso nosotros inferimos y hacemos una interpretación. Pero en el idioma, por ejemplo, hay una limitante, es el dibujo, pero también es el texto, y cuando se juega con el texto ya hay que pensar doblemente, porque tienes que pensar en la idea, en el dibujo y en el texto. Gracias. Las intervenciones que sean cortas, porque si no, no nos va a dar tiempo. Leonor, por favor. A ver, sí. Bueno, dicen los psicólogos que uno de los factores del sentido del humor es precisamente saber reírse de uno mismo. Creo que aquí hemos tenido dos casos prototípicos, ¿no? Está muy bien esa ironía y esa gracia que lleváis a vuestro trabajo, pero que también habéis transmitido aquí. Así que gracias por eso. Gracias por la cita del modo humorístico. Y bueno, yo evidentemente estoy de acuerdo, pero bueno, yo lo que quería es lanzaros una pregunta, porque ha salido aquí el término meme, pero así muy suave, y creo que ya hay buena parte del humor que se está haciendo ahora en el medio digital, muchas veces no lo hace, que yo sepa, vamos, ningún profesional del humor, digamos, ¿no? Sino gente anónima, un usuario cualquiera de la lengua lo hace, y creo que ahí hay un terreno que es muy interesante también analizar, para ahora o para después. Un usuario cualquiera de la lengua es el nuevo demócrata. Por favor, te cedo la respuesta. Es verdad que Internet ha democratizado, por utilizar esa palabra, todo. Es decir, hay mucha gente que en Internet hace humor sin ser profesional del humor, o que hace periodismo sin ser profesional del periodismo, o que hace forofismo sin ser un forofo, o sí. Es decir, Internet te permite todo. Twitter te permite que cada uno de nosotros tengamos una dimensión pública sin que necesariamente la necesitemos. Sí. Es decir, que Internet ha cambiado, no os lo voy a descubrir ahora, ha cambiado el mundo. Por lo tanto, hay muchos paradigmas que cambian desde el momento en que aparece Internet y diferentes cosas, pues Twitter. El meme, yo creo que es verdad que, yo decía, todo el mundo tiene la capacidad de hacer un chiste, y 2, y 3, y 25, ¿no? Bueno, esto es puro desconocimiento. ¿Los memes o algunos están firmados o no? ¿Realmente se transmite sí, depende, pero... Vale. Hay una página, perdona, un apunte rápido, que se llama Know Your Meme, que está muy bien documentada, es como una enciclopedia de dónde ha salido, cuál es el origen, todo el recorrido, y es muy útil para ese tipo de cosas, para saber si tiene un autor realmente... Siempre tiene un autor. Lo que pasa es que el autor que es anónimo normalmente no tiene la conciencia de que es autor, por lo tanto fabrica porque ve que hay gente que fabrica... El autor en realidad es la persona que coge a otra persona haciendo algo y la convierte en meme. Entonces parece que muchas veces está confundido el origen del meme, que es alguien que puso una foto suya en serio sobre cualquier cosa y alguien se la adorna un poquito. ¿Y ese alguien quién es? Pero la adorna. Pero es lo que estaba comentando antes Cap, la percepción. O sea, ha habido una persona que ha tenido la percepción de que ahí había una situación humorística y lo que ha hecho es crear
un Pero formato, esta es la a partir del percepción y formato. luego está la autoría, es decir, el autor que es profesional tiene conciencia de la autoría, de lo que hace, sabe que tú haces un trabajo y por lo tanto tienes que reivindicar que es tu trabajo. Todavía la gente que empieza haciendo memes, al principio lo hace por divertirse, porque ve que hay muchos, porque ve que coge una foto que le hace gracia y que puede ponerle alguna cosa y lo hace, y si le funciona, porque lo cuelga, la gente le dice, voy a hacer otro, y luego te das cuenta, hombre, pues voy a poner mi nombre o el nombre de no sé qué, es decir, que te das cuenta, o sea, percibes que son procesos distintos, ¿no? El meme, que es percibir que hay una situación humorística, y luego la calificación de que esto tiene una autoría y que hay que reivindicarla, pero son también otros debates. Humorismo ciudadano. Ahora, Sí, y tienen que tener como un buen resultado, porque ahora mucha gente, a lo mejor sale Pablo Iglesias, le hacen una foto, dice cualquier cosa y ya a propósito crean un fotomontaje y ya hablan de eso como un meme, sin que nadie lo haya retuiteado, ¿no? Este es el meme. No, un meme realmente es cuando ha tenido éxito y se ha viralizado y ha traspasado un poco la intención inicial. Gracias. Sí, gracias. ¿El meme supone que la persona que ha emitido originariamente esto es conocida? Yo voy a contar una enciclopedia de memes aquí. No, para nada. Puede ser un total... Bueno, es que alguien ha dicho que los académicos no éramos divertidos. Yo voy a reivindicar aquí... Me has entendido mal, me has entendido mal. Bueno, vamos a ver, estoy muy ofendido. Don Ángel, ya le daré la palabra, que hay muchas palabras pedidas. Sí, no, solo voy a decir una cosa. Ya le tacho, ¿eh? Entonces, sí, ya, fuera. Vamos a ver, hay una página web que se llama Patata Brava. Y esto lo hacen los estudiantes de todas las universidades españolas extractando extravagancias que hemos dicho los profesores. Os aseguro que son divertidísimas. No queríamos que nos tomaran a chacota, pero nos toman a chacota. Supongo que eso es lo más parecido a un meme. Sí. En parte sí. Gracias. Juan, por favor. Cuando Cap ha dicho que el humor tiene que ser ético, yo lo he apuntado para acordarme luego y combatir esa idea, pero luego he ido pensándolo. Estamos hablando del periodismo y cómico, estamos hablando de... Bueno, desde la viñeta es un espacio, como dice Pepa Bueno, pues dentro de un informativo para meter un poco de humor. Pero luego está lo que hacemos, por ejemplo, tú y yo, a veces, yo y tú siempre, que en las columnas, que es hacer una columna cómica. Tú las publicas en el blog muchas y, bueno, eres muy reconocible por el blog, pero yo lo publico con mi foto en un periódico donde el resto de las columnas son gente bastante seria, analistas, ahí el humor sí que hay que tomarlo con ética. Quiero decir, yo no quisiera que tú como viñetista tuvieras que ceñirte a la ética, ni tú como guionista, porque eso de Maddie McCann es poco ético, quizá, ¿no? Decir eso puede resultar... ¿Cómo se mide la ética? No es una cosa precisa, quiero decir... ¿A cuántos de aquí nos parece ético? ¿A cuántos de otra mesa les parece ético? ¿Qué porcentaje va a hacer que sea ético? ¿Qué es algo tolerable? ¿Cuánta gente lo tiene que tolerar? ¿Cuánta gente? No es imposible medirlo. De manera que entiendo que está en el ámbito de la libertad de cada uno hacer reír a quien él quiera, ¿no? Con una broma salvaje como esta yo me he descojonado. Otros han puesto cara de... Bueno, es lo que decíamos el otro día. Uno ya no puede casi elegir lo que va a oír y lo que no. Estamos en Internet. Pero lo que quería decir en respuesta a Cap, lo de la ética, aunque yo no comparto que el humorista tenga que ser ético, no lo comparto en absoluto. De hecho, agradezco cuando no lo es. Y creo que los humoristas que recordamos no han tenido por qué ser gente ética. O sea, grandes humoristas... Por ejemplo, estoy pensando, aunque no sea un humorista, ¿no? Pero estoy pensando en Sófocles, que hace cosas muy poco éticas con sus enemigos. Ética con corrección política. Es decir, se puede ser absolutamente incorrecto, pero... Ética. La ética es la palabra. La ética es la palabra, porque la ética es separar lo que está bien de lo que está mal, pero yo creo que a veces el humor es mezclarlo. Tengo esa sensación. Juan, hago de abogado del diablo. Yo creo que Cap ha querido decir que... tiene que ser ético en el sentido de que lo que se puede defender o lo que se puede criticar en el humor también se puede defender desde la seriedad. Pero es que no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo que solo se sí, lo sé. No a que tenga que ser ético. Lo sé. ¿Cómo podría? A veces es que es lo que quería decir, que el humor a veces sirve para
usando la herramienta contraria a tu pensamiento, hacer hincapié en que tu pensamiento es el correcto. Quiero decir, es muy delicado el tema de la ética y el humor por esto, porque a veces la ironía es precisamente decir lo contrario de lo que estás diciendo. Quiero decir, donde es muy difícil medir cuál es la intención del humorista. Tenemos humoristas que sabemos que son retrógrados y generalmente haciendo la misma broma que vemos en Mi Mesa Cojea, no nos hace gracia cuando la hace Bertín Osborne y sí nos hace gracia cuando la hace cualquier otro que sabemos que su ética está en contra de la broma que está haciendo. Por eso Pero si un político, si a ti Rajoy te paga, tú trabajas, pongamos un ejemplo, sé que no lo es, pero... A mí Rajoy ya me paga, ¿eh? No, pero tú trabajas, que tú trabajaras para el país y Rajoy te paga por debajo de la mesa para que hagas una caricatura o un chiste que se burle de Pablo Iglesias. Ahí no hay ética. No, ahí no hay ética profesional. Entonces sí es importante, por eso, pero es que estamos hablando de... vale, si ya empezamos a parcelar la ética... Pero, sí, por acotar, estamos hablando de transgresión, ¿no? Cuando tú estás hablando de transgredir, Sí, transgresión. Porque ¿tú estarías dispuesto a tolerar que alguien interpretara algo absolutamente distinto o que no sé cómo decir, el receptor también tiene una ética y tú en el fondo tú estás hablando de darle la vuelta hasta límites insospechados para defender algo que tú crees? Perdona, es que tienes el ejemplo en lo que ha hecho José. ¿Está bien gastarse una ayuda para encontrar a tu hija en pagar la hipoteca? ¿Es ético? Que te ha conseguido el Papa. No es ético. Tú violas otra ética, que es hacer una broma sobre que te falta una niña y tienes una habitación vacía, violas una norma ética para atacar otra. O sea, que es el ejemplo... ¿Me permitís? Sí. Yo quería poner un ejemplo de algo poco ético que hice usando el humor en el periodismo, para que se vea. Yo publiqué una noticia falsa en El Confidencial, que es un medio donde no se publican noticias falsas y donde yo no estoy, digamos... No tengo permiso para hacer eso, no tengo permiso del lector, porque el lector se mete al periódico, ve la lista de caritas de los columnistas y ve a Antonio Casado con su cara de señor mayor y su titular de señor mayor, tal, no sé qué, todo así, a Zarzalejos con su análisis de hoy, tal, y me ve a mí, que a mí ya me reconocen como un tipo un poco más jocoso, pero yo hice una noticia falsa aposta en este medio para denunciar una serie de noticias falsas que se estaban publicando. Y esto tiene mucho que ver con lo del soporte que decíamos. Yo, mi postura política no es definida, quiero decir que la voy cambiando, pero me doy cuenta de que la prensa es injusta con todos los partidos políticos, ¿no? Y últimamente estaba siendo muy injusta con Podemos, partido por el que no tengo una simpatía demasiado grande, ¿no? Pero las noticias falsas sobre Podemos que se están publicando, hay un medio que se llama OK Diario que se ha construido a base de esto y está ganando su público a base de esto en gran medida, me parecen tan escandalosas a veces. El País, por ejemplo, que es un medio que siempre he leído con mucha tranquilidad, empiezo a ver noticias en El Mundo también, que es un medio que también leo, empiezo a ver noticias que no me parecen creíbles y que están dentro de una especie de movimiento general de ataque. No sé quién paga esto, yo no sé quién lo paga, pero alguien lo debe pagar, ¿no? Entonces yo hice una noticia que era: Podemos celebra ritos satánicos en sus sedes. El primer párrafo de esa noticia desmentía el titular. Empezaba con una reflexión de, bueno, ya falta que este titular... Pues ¿sabes cómo hubiera funcionado mejor? Te lo digo como humorista. Si el primer párrafo es una puta locura. Creo que según fuentes del gobierno, Pablo Iglesias fue visto ayer en la Castellana con 5 bebés ensangrentados en la boca. Eso es. Ya, si crees que eso es verdad, y zurdos. Pelirrojos. Eso es lo que así es como desmentía la información. Sí, era una exageración y luego venía una reflexión sobre, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos creemos esta clase de cosas? Bueno, pasó algo muy divertido hablando del soporte. En Twitter la gente solo lee el titular, como pasa con la noticia que has dicho antes de la SER. Entonces yo, de pronto, Carne Cruda, que tiene muchísimos seguidores, lo tuiteó poniendo atención, ironía, pero la gente ya no llegaba a la atención, ironía, ni siquiera dentro del mismo tuit. Entonces, claro, entonces me vi atacado por millones de fans de Podemos que pensaban que estaba hablando en serio y cuando estaba denunciando lo contrario. O sea, que sí que es verdad que el soporte hay que tener un cuidado acojonante, porque a veces ni siquiera te permite hacer una reflexión que sea un poco larga, ¿no? Claro, pero, perdona, es que es al hilo de esto. El problema, yo pongo un ejemplo, ¿no? O sea, yo me puedo reír de un chiste
que sea racista, de un chiste homófobo, solo si me lo cuenta alguien que sé que no es racista ni es homófobo. Esa es lo fundamental, ese entendimiento en el código, ¿no? Y a la inversa, sé que si hago un chiste en un ámbito o a alguien que no me conoce de ese cariz, tendré que tener la humildad de aguantar lo que me venga, porque es que no le estoy dando la información suficiente a la persona. Entonces, yo creo que ese es el problema. Por eso la ironía no es que no funcione en radio, igual no funciona el primer día, con Miguel Ángel Aguilar funciona siempre. Pero claro, si llega un tertuliano nuevo y te está diciendo justo lo contrario de lo que realmente piensa, pero tú no sabes que él ya piensa eso, porque la ironía necesita también de ese conocimiento previo, ¿no? O que esté muy bien expresada. Con Wyoming funciona muy bien la ironía, porque Wyoming está muy posicionado editorialmente o ideológicamente, como queráis. Entonces, si él se puede permitir ciertas licencias, que son licencias humorísticas, que yo no les permitiría posiblemente, como ciudadano, digo, no como a un político o a alguien que lo hiciera un discurso serio, pero a él se le permiten, pues porque sabes que lo que está diciendo es broma, porque ya sabes que él no piensa eso. Pero el problema es cómo contar eso la primera vez. Yo, un ejemplo, ¿puedo decir una cosa? Sí. Un ejemplo, bueno, aparte yo estoy también en El Diario, donde también salgo con foto, y a mí me pasa lo contrario. A mí Nacho Escolaro nunca me dejaría escribir un artículo en serio, claro, ¿no? O sea, se da por hecho que yo escribo tonterías siempre. Pero un ejemplo muy concreto, yo hago entrevistas falsas, hace mucho que no las hago, pero ahora las voy a volver a hacer en campaña electoral para El Diario.es. El Diario.es, toda la campaña va a sacar entrevistas con los principales candidatos, son todas falsas y todas escritas por mí. Hay que tener mucho cuidado, y lo hablé el otro día con ellos, porque se puede montar la de Dios. Entonces hay solamente dos opciones. La primera es que la primera broma sea muy exagerada, ya el primer párrafo que no dé lugar a error posible, todo el mundo va a entender que es una broma, y aún así, en El Diario, aún así, han decidido que se titule Entrevista falsa con Mariano Rajoy, por ejemplo. O sea, aún así, o sea, ya con toda la precaución ya del plan. De todas maneras, Maye, si me dejas, estamos hablando mucho de la responsabilidad del humorista, pero ¿qué hay de la responsabilidad del oyente o del lector? Eso es. Parece como que la carga de la responsabilidad o la inocencia la tiene que demostrar el humorista, cuando lo que es evidente es la culpabilidad del lector. Hablamos mucho en el periodismo de la baja calidad de los periódicos, de los periodistas vendidos, tal. Yo creo que los periodistas siguen siendo más o menos lo mismo que del siglo XVII. Algunos hay corruptos, otros no. Es decir, incluso creo que el periodismo que se hace ahora es más fácil acceder a un periodismo de calidad que antes. Lo que ha bajado ostensiblemente es la calidad de los lectores, no la calidad de los escritores. Yo creo, esto es un poco... ¿Y sabéis dónde está la prueba? En los comentarios webs. O sea, yo creo que desde que existen los comentarios de la web, las puertas de los baños públicos están impolutas, porque ya la gente va ahí a desahogarse, que es una cosa infame. Nadie entiende bien una ironía, y eso es culpa del ironista o es culpa de... Es verdad que la ironía exige una condición de conocimiento previa, una sensibilidad casi literaria, haber leído algo más allá de Fray Perico, lo que se lee ahora, no lo sé. Pero tú no puedes estar pidiéndole a los creadores de opinión que rebajen brutalmente hasta un grado de analfabetismo funcional para ponerse al nivel del comentarista web. No puedes, porque entonces sí perviertes el discurso, la calidad del discurso público de tu país. Son ellos los que deben subir, no el humorista el que debe bajar a la literalidad más rastrera. Esta es mi opinión. Si he dicho eso, merezco la muerte. Te lo digo con total sinceridad. Pero perdona, pero el problema ahí creo que es confundir los comentarios a una noticia en un medio digital con el global de la población. Yo creo, no, pero Twitter, creo que las reacciones de los fans de Podemos con la noticia de Juan, esto es pero esos son los fans de Podemos que tienen Twitter o que escriben en Internet, de verdad. Yo creo que hay que compartimentar a la opinión pública, porque últimamente, lo hablábamos ayer, la sensación que da es que Twitter es el mainstream y es lo que piensa todo el mundo, y no, es el mainstream de Twitter. Es una burbuja, y a mí me gustaría saber... Una burbuja con un altavoz. Ni siquiera Twitter es homogéneo. En Twitter hay de todo. Hay gente muy preparada, muy culta y muy tal y cual, y luego hay trolls, hay de todo. Es una burbuja, yo creo que en cierto modo sobrevalorada, porque hay gente importante ahí, es igual que la gente que piensa, esto ya es una frase de perogrullo, que Twitter es periodismo porque hay periodistas dentro. Pues no. Pero lo que pasa es que también tus lectores de siempre, los que conocen tu trabajo, saben lo que estás diciendo, sino que llegan unos espontáneos que en cualquier momento ven una cosa y se arma la cadena, pero es gente que normalmente no te conoce, ¿no? A mí me pasó esta semana en Bogotá que yo puse hace un año un comentario sobre una periodista española, justamente corresponsal del Mundo, que está perdida, parece que la tiene el ELN en Bogotá, y yo hace un año puse un tuit, porque ella participa en una de estas tertulias que se llama Hora 20,
Y a mí no me gusta porque es fascista. Pero bueno, el punto es que esta señora, yo puse, qué delicia no oír a Salud Hernández, o qué felicidad no oír a Salud Hernández. Bueno, pues han tomado un pantallazo de eso, le quitaron la fecha, lo han puesto y entonces se vino una andanada de insultos y tal, de gente que nada que ver, que no me conoce. Algunos que me conocen dicen, esto no lo puede haber dicho a un lado, ¿no? Y sí lo dije, pero lo dije en un contexto. La gente decía que era que yo estaba aplaudiendo el secuestro de ella, cosa que está lejos de mi naturaleza. Pero el punto es que tus lectores sí que te conocen y sí saben cuando de pronto estás siendo irónico, siendo sarcástico y estas cosas, ¿no? Sí, pero el problema es cuando hay una viñeta, el problema es cuando violas el código. Acordaos del salvado sobre el golpe de Estado. Joder, estaba muy bien hecho. Ahora estaba pensando, iba a buscarlo, si en la Guerra de los Mundos se advertía que era una ficción. Se advertía al principio, pero la gente conectaba... Pero tenía la cosa de haberlo advertido al principio. Voy a decir la honestidad, pero no quiero decir que Jordi, que además es muy amigo, fuera deshonesto. Pero es verdad que cuando asumes ese riesgo, yo creo que el humor, sobre todo, no digo que ese programa fuera de humor, aunque había una broma, tiene que ser osado. Tienes que asumir con humildad que haya gente que no le has desvelado todos los códigos y eso no significa, pues estoy de acuerdo con Jorge, no puedes rebajar el nivel del humor al escalón bajo. Yo por terminar ya, lo que me preocupa no es la reacción espontánea o oligofrénica de unas masas indeterminadas de ciudadanos malos lectores, mal formados, sino que esa presión cada vez recae sobre editores más timoratos que sí acaban a lo mejor canalizando eso diciendo no vamos a poner a este columnista o no vamos a poner a este aquí o rebaja el tono, macho. Es decir, al final son los editores, son los jefes, no el propio humorista que es fiel a su propia fórmula, sino que con Internet y con el feedback que proporciona acaba recayendo esa presión que al principio el jefe te dice no hagas ni caso, son manadas de marsupiales, no tengas en cuenta nada. Pero al final, psicológicamente, dices, en un momento en el que el periodismo no está bien financiado, tiene problemas, no vamos a crear demasiada polémica. Al final, ese goteo, aunque sean pocos, pero chillan mucho, sí que llega a los editores, y llega a los jefes, y llega a los autores, a los responsables de programas, de escaleta. Al final hay una presión diaria. Es tiránico, y nace de gente que no merece la capacidad de presionar. Es un feedback que antes no existía, ¿no? Es un feedback que antes no existía y ahora está. O sea, una retroalimentación, perdón, que estamos en la Fondel. A lo mejor tú podrías hablar de ese tema, no quiero monopolizarlo, por eso o vosotros de Internet, ¿cuántas veces os han acusado a Cap y a ti? A mí me han acusado muchas veces de plagio porque un chiste que tú has dicho por la noche en el programa estaba en Internet. Por eso digo que es un problema al que hay que acostumbrarse y con el que hay que convivir, no hacerle mucho caso, ¿no? Hemos visto, oye, este chiste lo he sacado yo esta mañana y lo ponéis por la noche. ¿Crees que tenemos tiempo de mirar Twitter cuando tenemos que hacer una hora de programa? Claro. Sí, pasa continuamente eso. Sí. Bien. Igual menos, pero bueno, sí que pasa. Es verdad que al final el humor, las ideas están allí y tú pues, las puedes tener la misma idea o una idea parecida porque el humorista lo que hace es coger lo que está en el ambiente. Sí. El otro día... Yo pediría que no explicáramos muchas anécdotas personales, porque entonces alargamos mucho las intervenciones y tenemos poco tiempo. Lo mío era una anécdota personal. Continúa. Que el otro día, hablando de si habían hecho eso, el otro día escribí para el diario una columna que se llamaba En defensa de los gladiadores, que el texto advertía de que era un manuscrito encontrado, un manuscrito romano del 400 no sé cuánto antes de Cristo y tal, y era como uno de esos editoriales que publica últimamente El País en defensa de los toros, estos oligofrénicos realmente, pero era igual, pero en defensa de las luchas de esclavos, ¿no? Defendía que si no hubiera luchas de esclavos, los esclavos se extinguirían, que el esclavo no siente dolor, o sea, era este rollo. Y el texto era así, y lo publiqué y tal, y resulta que alguien me puso en Twitter, muy educadamente, me puso, mira lo que hice yo ayer, y lo que había hecho era imprimir el artículo del País y había tachado, lo mismo que yo, había tachado toros y había puesto gladiadores o algo así. Habíamos hecho exactamente lo mismo. Me lo dijo educadamente, me dijo, mira, casualidad, yo hice lo mismo. Otros te lo dicen, me has copiado, idiota. Where is my check? A mí me pusieron una vez, where is my check. Una cosa muy, muy breve al hilo de esto que se está diciendo y de lo que decía Jorge antes, y también de la corrección política que salió ayer y acaba de volver a salir. Por un lado, la impresión que yo tengo, o la impresión que me está dando este debate es
La corrección política se extiende, entra en muchísimos ámbitos, pero no entra en el ámbito de los comentarios. En el ámbito de los comentarios, precisamente, lo que hay muchas veces son ataques que ni siquiera tienen que ver con el tema original de la noticia, el texto, lo que sea. En parte entiendo que esto va muy relacionado con el hecho del anonimato y de que efectivamente ahí se puede decir cualquier cosa. Pero esto me hila con lo que decía Capa al principio también de la ética, que es poder decir en público lo mismo que dirías en privado, o al revés. Yo no sé, vosotros esto también, ¿cómo lo veis? ¿No? Utopía a mí me pura, lo plantea desde Eso un es una terreno utopía. que es más académico, sin duda. Pero yo no sé cómo lo veréis vosotros. A mí me parece imposible. ¿Alguien dice en público lo que cuenta? con No, sus pero ¿sabes lo amigos? que pasa? Yo justo iba a hablar del anonimato, porque en realidad tú puedes tener un huevo como avatar en Twitter o simplemente un mote y que nadie sepa quién eres y poder permitirte hacer cosas muy burdas, o puedes construirte una máscara, que es un personaje cómico que a lo mejor eres tú y es con tu nombre. Y todo el mundo sabe que quien está hablando en realidad ya no es la persona, sino que es el personaje, que es, claro, es una cosa antiquísima, ¿no? Y eso es permisible. El problema es cuando quieren tratarte de tú a tú en Twitter gente que ni tiene su cara ni tiene su nombre. Yo eso, o que lo oculta, porque a lo mejor tú preguntas, luego indagas y pues esta persona es esto, con poco. Pero hay gente que se niega a mostrarse y eso me parece totalmente innoble, ¿no? Y, bueno, peligroso, casi. Creo que aparecen ejemplos en todas las cabezas, ¿no? Bien. ¿Sí? No. Continuamos. Es que digo que si leen 2.000 personas a lo mejor tu artículo y de esas 2.000 hay 30 que les parece mal y a 1970 les parece bien, solo van a escribir algo las 30. Les parece mal, claro. Y entonces tienes un feedback de un 100% negativo. Sí, eso yo lo sé, pero a lo mejor un director recién llegado o un editor influenciable no Eso lo es. sabe. Yo lo que opino es que estamos en un periodo de ajuste. Estamos aprendiendo todos a usarlo y ahora hay mucho caos, hay muchos linchamientos en Twitter, hay muchos nervios, muchas cabezas que se cortan y yo pienso que tardaremos unos cuantos años en adaptarnos y comprender unas normas nuevas que las ya hay seguimos detenidos, construyendo. hay tuiteros detenidos ya. O sea, Sí, que por ha entrado el Código Penal. retuiteos. Twitter era un western y no había llegado todavía ni el telégrafo ni el ferrocarril y ahora está llegando la civilización a Twitter y yo creo que al final el Código Penal entrará también en Twitter. Bueno, ya está entrando, de hecho, por vivas a ETA y cosas así, ¿no? Bueno, y por cosas más complejas, por retuiteo, ¿sabes? Hay cosas que dices que sí, eso no ya es tienen muy mucho difícil sentido. de tasar. Hace poco imputaron a una persona por decir que no le daba pena un caso concreto de una víctima de ETA, ¿no? Y estamos viendo un caso tras otro. También ahí está el western, ¿no? Las nuevas normas también se tienen que ajustar. Yo quería preguntar a Michael, tú que conoces muy bien a Évole, en el caso de la trayectoria de Évole, que empezó en el humor, abiertamente el follonero, era un personaje humorístico, si le ha costado mucho, y también la incomprensión de todos los colegas de profesión, ahora es una estrella, el proceso de metamorfosis de un bufón de la tele en el programa de Buenafuente a periodista comprometido, absolutamente serio, emocionado con las desgracias de los personajes que entrevista. O sea que esa transición es muy... a mí me parece complicada, pero... No sé si ha tenido problemas en el camino, tú le conoces bien. Sí, me parece pero ilustrativo de esto. La verdad es que nunca hemos hablado de eso. A mí no me ha parecido, que no es lo que tú has dicho, pero quiero decir, desde lo que alguien podría criticarle, no me ha parecido incoherente su proceso, ¿no? Es verdad que la tele tiene poca memoria y también la tele es el programa que acabas de hacer. Si es bueno eres la leche y si es malo, olvídate durante 3 meses por lo menos o más. Entonces, a mí me parece, o sea, que además lo que sí contribuye a que eso haya pasado bien es el formato. Sus intervenciones como cómicos eran más breves y cuando se ha dedicado a hacer periodismo, pues, y además lo bien hecho que está, que también hay que reconocer que está muy bien hecho. Y me gustaría apuntar una cosa en torno a las redes sociales, es una frase de Javier Marías, o sea, Internet y tal. Yo creo que hay que elegir quiénes nos interpelan, ¿no? O con quién se siente uno interpelado. Decía hace poco en una entrevista que las redes sociales han permitido organizar la imbecilidad. Y es verdad que eso no es llamar imbéciles a todos los que lo usan, ni mucho menos, yo desde luego uso alguna, pero es verdad que sí la ha hecho más visible, ¿no? Y ese es el problema. Pero lo que dice Jorge es cierto. Yo ahora tenía una noción o una opinión que me ha hecho cambiar en cierto modo, porque es verdad que en todo lo que depende de la monetarización esta de hacer dinero, la información, hay gente muy cobarde y las decisiones grandes son poco... Y gente poco preparada, que a lo mejor no tiene mucho más nivel
que el comentarista web. O sea, Ya, pero que como son tampoco nuestros entiende la jefes, ironía, vamos a o gente cuidar que un poco. tampoco... Como son nuestros jefes y es streaming, igual no lo llamamos. No, a lo mejor no son nuestros jefes... No, que no son nuestros jefes Que sí, directos. que sí, que no no, son que nuestros sí. jefes directos, sino Que en otros niveles. era por hacer los directos también. Nuestros jefes directos Seamos solamente valientes. son en un sostén. Cuando tienes un buen jefe es un sostén contra eso. Te está protegiendo de eso. Pero por eso hay que ayudar. Yo creo que hace falta, esto suena muy... Hay que hacer falta hacer un poco de pedagogía, que a lo mejor es solo dar importancia a lo que realmente la tiene. De ¿no? pedagogía con tu jefe, eso sí que es bien. Eso también. con el jefe de tu jefe. ¿No os ha pasado muchas veces cuando dais alguna charla con estudiantes de periodismo, su obsesión clásica es, ¿te han censurado alguna vez? ¿Te ha llamado algún político cabreado por una columna? ¿Te ha llevado un empresario? Es decir, la censura política y la empresarial es la censura clásica, ¿no? La censura fetén. El político cabreado porque le has hecho una columna radicalizando. Y no saben que muchas veces los políticos, los empresarios menos, pero los políticos tienen mucho mejor encaje que muchos otros colectivos que llevan la susceptibilidad a flor de piel constantemente. Y eso sí presionan. Y eso sí que llegan a la autocensura del humorista o del articulista, con mucha más eficacia que el político. A mí sí me llama un político que me ha pasado enfadado, cuelgo el teléfono y abro una cerveza. Es una victoria del articulista. Y yo duermo muy bien esa noche. Pero si llega digamos, un lobby de cualquier tipo, feminista, ecologista, nacionalista o de cualquier tipo que se haya sentido zaherido por un artículo mío y consigue movilizar en Twitter, de estas tardes que tienes que salir de Twitter y casi irte a Estoril ya directamente para no tener ni wifi. Y claro, esa noche ya no duermes tan bien, porque no solo porque aunque tú pienses que no has dicho nada demasiado tal, sino porque a lo mejor esa marea sí llega a tu jefe. Y a lo mejor dicen, bueno, vamos a ponerle en barbecho un tiempo, a ver si deja un poco de escribir. O sea, esto es lo peligroso, que las formas de presión ciudadana ya son, para mí, a mi juicio, ya son superiores en peligro para la libertad de expresión que las clásicas del político cabreado o el empresario ambicioso. Es que ahora mismo escala al espacio público cualquier hablante. Y antes, lo siento, había una selección natural. Se organizan, los tontos. No, había una selección natural. No para hablar que hablábamos de los Tendríamos que cerrar distintos este medios. tema ya porque se va además del tema de la mesa. O sea, no estamos hablando de... No, yo iba a hablar precisamente de una interpelación muy corta sobre la diferencia entre los distintos medios, porque cómo funcionan las cosas en un medio o en otro. Lo digo yo que trabajo, yo escribo una columna para un periódico, hago dibujos para una revista y tengo un programa en la tele, ¿no? Y en la columna, mi columna no es de chistes ni es humorística ni nada, es una columna como cualquier otra, de comentario político generalmente, de actualidad y tal. Y la gente trata de comparar las columnas y dice, pero es que sus caricaturas son mejores que sus columnas. Y le dije, está comparando peras con manzanas. No, compare las columnas con las otras columnas y no con esto. Y yo escojo dependiendo a dónde voy. Pero a veces a uno también lo encasillan con la línea del medio en el que está. Si estás en un diario de derechas o de izquierda y tal, entonces yo por eso alguna vez puse en mi propia revista que era muy cercana al presidente Uribe, era muy uribista, y yo he sido siempre antiuribista. Y yo puse, no respondo por el contenido del resto de esta revista. Y ya. No, porque un poco para salirme de eso, para que no me encasillaran, porque no van a decir, es que usted trabaja en semana, usted es gobernista, ¿no? Gracias. Nieves, por favor. Tampoco, no querría cortar el hilo del debate. Porque lo hemos dejado fluir hasta un punto. Gracias. A mí también. A mí también me dijeron eso de que cuidado con cos, que en la radio no se entiende la ironía. Me advirtieron mucho, pero es que yo ni pretendía ser irónica, ni pretendía usar el humor. Ayer me regañaba Siro porque dije, yo no soy humorista, yo no hago humor. Y me dijo que sí. Y hoy Natalia me ha dicho, eres humorista. Es decir, que a mí, yo agradecida porque para mí eso me eleva. O sea, yo me considero una redactora que he tenido que echar mano, no sé si del humor, pero sí del sentido del humor, para poder llegar cuando a mí me ha interesado y, ojo, sobre todo cuando a mí me ha salido, sin forzarlo. Eso que siempre me ha dicho mi madre, cuidado niña, mejor caer en gracia que ser gracioso. Ojo, si caes bien. Pero he llegado a algunos extremos en que se me ha vuelto un poquito en contra, a veces, me da igual, porque a veces cuento alguna cosa en la radio y alguien escribe y dice, lo de hoy ha sido muy interesante, pero no ha sido gracioso. Ya, es que no pretendía serlo. Es que recuerdo que hemos hablado de la muerte de Miguel Hernández y no tiene ni pizca de gracia.
¿Sabe? Entonces, hay muertes que tengo. Yo, si le cuento de la muerte de Goya, porque está sin cabeza y llegó a España los restos abrazado a su consuegro, le podemos sacar chispa, pero no pienso hacer ninguna maldita gracia con la muerte de Miguel Hernández. Y yo ahí sí me siento solo periodista y no quiero que me exijan el humor donde no me sale y no lo quiero. Respecto a mi soporte, que es la radio, yo estuve a punto de mutilarme, por miedo, estuve a punto de mutilarme una idea que luego acabó teniendo éxito. Se lo agradezco a Jesús, a mi pareja, que ya habéis conocido algunos y se ha ido, porque si no es por él, no lo habría hecho. Fue cuando se me ocurrió hacer un concurso de epitafios en la radio, copiando, reconozco, una idea que vi en la BBC. En Reino Unido intentaban salvar y catalogar esos buenos epitafios que hay por todas las iglesias anglicanas y como no tenían suficiente personal de funcionario para recoger los epitafios, le pidieron a la población revisen los epitafios que hay del siglo XVIII, del siglo XIX para catalogarlos. Con esto hacemos un concurso, nos lo envían y los mejores, pues así podremos protegerlos mejor, ¿no? Bueno, pues yo oí aquella noticia, la leí y dije, joder, cómo me gustaría hacer algo así, pero no me atrevo. Antes decía Ángel en la anterior mesa que el humor británico era... Bueno, pues yo ya he llegado a creer que el humor británico está sobrevalorado. No lo sé, porque dije, yo me encantaría hacer esto, pero no me atrevo, me van a correr a gorrazos en cuanto yo saque aquí un concurso de epitafios en la radio. Y me dijo Jesús, no se te ocurra dejar de hacerlo. Claro, Jesús me entendía muy bien porque desde hace unos años hacemos una revista de muertos, en donde siempre hemos tenido que jugar ahí un poquito con la guasa para que entrara bien. Y me dijo, no se te ocurra dejar de hacerlo, pide a la gente que te mande fotos y haz un concurso. Yo me esperé lo peor. Lo que no me esperé era una avalancha de 4.000 epitafios por correo electrónico. No me lo esperaba. Luego sí, estaban los tontos que cuando empecé a hablar de epitafios por la radio, como el que comentaba Magí hace un rato, si me mandan uno que dice, aquí cría malvas un herbolario, o si me manda, todo esto con fotos, yo exigía que fueran ciertos, o si me mandan una imagen del cementerio de Valencia donde dice, aquí yaces y haces bien, tú descansas, yo también, y yo hago chiste con eso en la radio, claro que me encontré con alguien que se me puso en contra diciéndome que cómo se le ocurre hacer chistes con esto. Digo, perdone, si el muerto o la familia del muerto ha hecho un chiste con eso, yo lo recojo y lo hago también. Perverso cuando me molesto en contestar, porque no voy a contestarle a alguien que no acabe de entender que un epitafio es una comunicación pública, que ya hacían los romanos además hace 2000 años, y no voy a perder el más mínimo tiempo en esos que no entienden o como decía Jorge, diciendo, bueno, es que estamos ahora preocupados de lo que va a decir esta gente, pues no me importa. A mí la radio me ha dado un soporte maravilloso para hacer esto, pero bueno, me ha costado caro y creo que no tardando mucho me va a volver a costar caro. Pero bueno, es lo que hay. Gracias. Jaime. Sí, ¿puedo decir una cosita con relación a lo que decía? Muy corta. ¿Tenemos 10 minutos o menos? Menos de 50 segundos. Sobre criar malvas y también por lo que decía Jorge, de que el público, la audiencia, pues cada vez tiene un nivel intelectual más bajo. Una compañera del Grupo Grial, Larisa Timofeva, hizo una encuesta entre los alumnos de traducción, que se supone que tienen ya un cierto nivel y vienen bastante formados, y les preguntaba sobre determinadas expresiones, entre otras estaba criar malvas, y muchos no la conocían y hacían una asimilación con criar larvas. Entonces, claro, cuando tú no entiendes la expresión, pues por supuesto ese epitafio pues no lo habrían entendido, y no les habría hecho ni gracia, porque no entienden el lenguaje. Gracias. Jaime. Sí, sobre lo que se está comentando del contexto, de que la gente tiene que saber, el receptor tiene que conocer los códigos, tiene que saber quién lo escribe, y es muy fácil saber pues, que una entrevista de José Antonio es humorística. Si conoces a José Antonio es mucho más fácil. Y yo lo que me da la impresión de que en Twitter es más fácil que se pierda el contexto. Primero porque Twitter juega muchas veces a eso, juega a recontextualizar, los memes hacen eso, se apropian de una imagen que en teoría es seria y le dan un contenido humorístico. Y también puede pasar justo lo contrario, que alguien hace un retweet de un texto humorístico tuyo, de un tweet que se supone que es irónico, que es sarcástico o simplemente gracioso, y llega gente que no sabe quién eres. Y además gente que no tiene por qué saber quién eres.
y no sabe que escribes en tono de humor, no sabe que estás siendo irónico y no sabe pues, de dónde le llega eso. Sí que se comete el error muchas veces de contestar enseguida, airado, enfadado, etc. Pero sí que es cierto que hay un proceso de aprendizaje que estamos haciendo todos, como decía Miguel, de cómo usar las redes, porque todavía no hemos aprendido que nuestro mensaje puede llegar completamente descontextualizado a gente que no nos conoce y al revés, que nos van a llegar mensajes de gente que no sabemos quién es y antes de enfadarnos tenemos que tomarnos la pequeña molestia de... O de hace 4 años, que te rebotan. Cosas que escribiste, sí. Claro. Sí, también, claro. Sí. ¿Dalia? Sí. ¿Estás, no, Jaime? Sí. Apágalo. Gracias. Se han cruzado los dos temas, el de, bueno, la recepción, la ética y tal, y luego el de los formatos. Muy rápido. No, es que no tenemos tiempo. Sí, ¿no? sí, Porque... muy rápido. Quería introducir un poquito, o retomar un poquito en la cuestión de los formatos, el humor gráfico y la relación entre imagen y texto, entre imagen y palabra, que hablaba un poco Arcadio al principio. Porque para que parezca que yo no solamente me dedico a ver memes y youtubers, también no he venido aquí a hablar de mi libro, pero he venido a hablar también un poco, puedo hablar de mi tesis, no tiene forma de libro, pero bueno, se puede descargar, pero no tiene forma de libro. Y entonces lo que se me ocurrió para ese tema, es la única vez que lo he hecho, pero me interesaba mucho ver la combinación imagen-texto, que podía tener más peso, ¿no? Realmente, si una cosa, si la otra, si se equilibraban. Entonces, con las unidades que yo analicé, que eran 500, casi 600, porque eran 200 y pico números del país, de la época de la transición, eran sobre todo tiras de Peridi y viñetas de Máximo, para que también nos situemos en esas unidades, cuáles eran, ¿no? Ese corpus. Y entonces lo que salía era muy curioso porque... Claro, yo establecí una escala que era el equilibrio absoluto entre imagen y texto, es decir, que no se entendiera la viñeta si eliminábamos el texto o si eliminábamos la imagen, que se combinasen perfectamente, y esa era la que salió en mayor número, en el 66 y pico % de los casos, ¿vale? Pero la siguiente, justo la siguiente, era en la que el predominio era de la palabra. Luego tenía, bueno, era ya con un número más bajo, cerca del 15%, pero... es curioso que es necesario utilizar el texto, la palabra, para a lo mejor dar a entender mejor la idea, ¿no? Ahora que estamos hablando de las palabras y que estamos en este contexto. Y había, claro, otra gradación que era, bueno, predominio de la imagen, predominio del texto y lo que es el texto cero, el chiste sin palabras, ¿no? La imagen por completo, que dicen que es la forma más suprema de humor gráfico, algunos que han escrito sobre este tema o que lo encuentran así o que encuentran que es la dificultad mayor. Y esa, sin embargo, es la que aparecía en el menor número de ocasiones. Es verdad que estamos hablando de unos autores, sobre todo en el caso de Máximo, que emplean muchísimo la palabra. Incluso había textos en los que no había imagen ninguna, viñetas en las que no había imagen ninguna y todo era texto, porque además, ¿cómo se insertaba el texto? Aparecía, pues es otra medición que hice, aparecía mucho más el texto inserto en inscripciones, señales, mapas indicativos del tipo que sea, que en globos o bocadillos que se supone que son uno de los rasgos definitorios del género. Es que había menos monólogo y diálogo que inscripciones. Perdón que te interrumpa, pero es que hayas dicho algo muy... Lo del chiste total o el humor total, aquí no hemos hecho categorías de qué humor es mejor que otro o cuál tiene más mérito. No hemos abordado eso. Cada uno puede tener su receta. Para mí un chiste sin palabras y que se entienda siempre, con independencia del contexto, me parece que tiene mucho más mérito y tiene más calidad, y creo que se puede hablar de calidades del humor sin ningún problema, que tiene más mérito y la persona que lo ha hecho tiene más mérito que un chiste que casi al día siguiente deja de entenderse. Quizá pertenezca a la categoría de la comicidad, o sea, ese tipo de, ¿no? como el slapstick, como de situación, ¿no? Lo que hemos dicho antes, puede ser. Habría que hacer otro análisis sobre eso. Sí. No, simplemente quiero, cuando estaba hablando Jaume Capdevila, he tenido una sensación rara porque, claro, la suya ha sido una intervención más epistemológica que cómica, todo hay que decirlo.
Y me recuerda a un congreso al que me voy la semana que viene, que va sobre un tema que es lenguaje y en acción, y hubieras cuadrado perfectamente en ese congreso. Tengo libre. Perfecto. Es en Clermont-Ferrand, en Auvernia. Bueno, ¿por qué? Porque creo que deberíamos ser conscientes de que el paradigma de aceptación está cambiando. Es decir, históricamente toda la iconografía se ha considerado que podía representar el mundo, pero nunca retrotraerse sobre el mundo. Es decir, todos los capiteles de las catedrales están hechos pedagógicamente para enseñar pues, todos los mitos del cristianismo, todas esas cosas a los fieles, y ya está. Y en cambio los discursos sí se entendía que volvían sobre la sociedad y podían modificar la situación. Desde mediados del siglo XX ese paradigma ha cambiado, y la enacción va de eso. Es decir, también las imágenes cambian el mundo, y el mundo en el fondo no es algo que nosotros reproduzcamos, sino algo que reproducimos, pero nuestra reproducción repercute otra vez sobre el mundo. Nada más. No. Última, que me he acordado cuando estábamos hablando de la recepción y de la inteligencia del que tiene que recibir el mensaje, y creo que ha sido Nieves la que ha dicho que hay algunos que son directamente tontos, que no entienden y llegan furibundos y tal. Quiero una última palabra para reivindicar a un gran informador y humorista a la vez, que es Luis Carandel, que entregaba, entre otros, el premio Tonto Contemporáneo, y había que demostrar que esa persona a la que se lo entregaban era A, tonto, B, contemporáneo, ¿no? Y dar un razonamiento, una descripción razonada de por qué lo merecía. Igual esto lo tenemos que hacer con algunos receptores del humor que no comprenden, ¿no? Podríamos dar uno al día. O varios. Pues, sí, ¿estamos fuera de tiempo ya? Sí, casi, ¿no? Sí. No, bueno, hay una viñeta de Arcadio que creo que sirve para el próximo congreso, en el que exploraremos lo idiota que es el público, pero que tiene mucho que ver con los nuevos medios. Es esta última, una verde, donde dice: ¿quieres que te hable del nuevo escándalo de este país que he leído hoy? Y dice: porque el de ayer ya me olvidé y el de anteayer ya ni existe. Esto tiene mucho que ver también con lo que hemos hablado. Pero eso pasa en todos los países, los escándalos duran poco. Claro. El caso de corrupción aislado del día, ¿no? Michael, la última palabra. Es una tontería, vamos, una tontería que salga con esta última hora, pero me parece muy... Es que yo soy muy fan de la revista de Nieves. Se llama Dios, y os leo un titular que tiene aquí, así de entrada, que es: última semana para votar el mejor cementerio de España. Os animo a participar a todos. Me muero de ganas de ir. Bien. Hemos hablado quizá poco de lengua, pero hemos hablado mucho de contextos y de otras cosas. Creo que ha salido un aspecto muy interesante, que ha sido cuando habéis hablado de Évole, porque al final resulta que también Évole es un formato, es decir, el formato va con la persona, ¿no? Más allá de si es una viñeta, etcétera. ¿Vos dirás? Sí, pues de hecho así. Sí. Venga. Muy brevemente, una cosa que ha pasado, porque el debate va como un partido de tenis, ¿no? Y muy rápido, yo he hablado bastante ya, pero en el caso de Évole yo creo que es muy interesante que él hace un periodismo serio desde el campo del humor, desde el ser conocido como ser el follonero, precisamente por el desparpajo que permite el humor. A él se le permiten una serie de cosas que periodistas serios no se permiten. Y eso lo hablamos ayer, pues que el humor te permite explorar límites. Entonces él es un periodista absolutamente serio ahora mismo, pero que sigue utilizando algunos recursos que se utilizan en el humor, que es no una falta de respeto, pero sí el hecho de esa derisión, ¿no? De subversión o... sí, aquí, punto, final. No sé. Gracias. Bueno, decía lo de Évole y después quería... yo tenía apuntado un tema, porque cuando organizamos la sesión y tal, Javier y Joaquín me decía: has de llevar temas por si la gente se queda sin... Yo recuerdo que... No, lo dejaré, pero para otra ocasión. Yo recuerdo unas jornadas que se hicieron aquí mismo sobre el lenguaje de la mujer, y que fue una mesa redonda non-stop, si se me permite, y yo creo que esta vez ha pasado lo mismo, ¿no? Es decir, la mesa redonda ha sido un momento más de todos los que hemos convivido sin parar, hablando en el autocar, hablando en la cena, hablando en la comida, hablando
en todo momento sobre estos temas que nos apasionan. Yo quería introducir un tema que era la marca de ironía. Es decir, cuando se pone en Twitter lo que tú has dicho, esa frase fuera de contexto, que era una broma del arzobispo de Toledo, creo que era, sí, ¿no? Evidentemente ahí faltaba una marca de ironía o una fuente, esto viene de tal programa y tal. La fuente estaba, había un enlace. No me refiero a la fuente. ¿De dónde viene? Es decir, que aquello viene de un programa de humor o algo para que el lector lo entienda, ¿no? Se ha debatido muchas veces sobre la marca de humor, que sabéis que alguien ha propuesto que sea un interrogante invertido mirando hacia el otro lado, etcétera. Yo lo he hablado con muchas personas y la mayoría me han dicho que cuando se hace ironía en Internet, cuando se hace ironía en un diálogo en Internet, en Twitter, perdón, no hace falta marcar que es ironía, porque si no nos estamos tratando de tontos y se pierde la ironía. Es decir, yo creo que hay dos matices. Hay dos matices. Uno es, extraemos una frase sin contexto y tenemos que decir evidentemente que es ironía, pero cuando yo estoy en un diálogo no tengo que decir que estoy haciendo broma porque tal. Y entonces era por si realmente creíais que deberíamos inventar o patentar esta marca de ironía o no, pero esto ya no da para sí, o sea que lo dejo abierto y si queréis por Twitter lo seguimos hablando. Muchas gracias a todos. No sé si queréis decir algo, Joaquín. No, queremos despedirnos. Está Almudena, no le veo por ahí. Sí. Bueno, yo desde luego, me imagino que luego Almudena querrá decir también algo. Yo desde la Fundeu daros las gracias a todos. Ha sido un seminario, este es el 11 seminario que hemos celebrado. Bueno, no ha estado mal. No ha estado mal, no ha estado muy bien. La verdad es que hemos disfrutado mucho. Os reconozco que cuando buscamos la gente que va a venir, pues hombre, tratamos de ver los currículum de cada uno y ver cómo congeniamos los temas con las personalidades y no siempre aciertas. Y los que estamos aquí, que hemos venido muchos años, pues hemos pasado algunos seminarios que eran verdaderos tragos, ¿no? Bueno, pues porque no supimos encajar. En este, desde luego, ha sido fantástico porque yo creo que hemos sido un grupo de gente que nos hemos comunicado muy bien desde el primer momento. Es verdad que se ha hablado muy poco de lengua y quizá nos hubiera hecho falta pues introducir una sesión más esta tarde, pero bueno, no puede ser. Pero en cualquier caso yo creo que ha sido una reunión muy interesante. Lo que se trata simplemente es un poco de que nos conozcamos, de que esté aquí una veintena de personas que se puedan aportar sus conocimientos, que disfrutemos de charlar, de discutir y de que bueno, pues de aquí saquemos poco más que eso, que no es poco. Nosotros lo que solemos hacer es al final una especie de conclusiones que cada vez son menos conclusiones, pero bueno, al menos una suma de ideas que se han ido soltando a lo largo del seminario y que os las pasaremos en cuanto las tengamos más o menos ordenadas. Y si en eso veis que falta algo y que había que completar, pues lo hacemos. Quiero dar las gracias a una persona que está aquí desde las 9 de la mañana del minuto cero, aquí contando y narrando al exterior, no solo por streaming, lo que está ocurriendo, que es Eduardo, es un periodista de la agencia EFE que hace que muchas cosas de las que aquí ocurran pues lleguen también fuera, ¿no? Y verdaderamente Eduardo, cada vez que termina una mesa me dice, está más complicada, esta es que ya no sé por dónde titular, ¿no? Porque además realmente para un agenciero hacer noticia de agencia de una mesa como estas es bastante, pero bastante difícil. Y a mí me gustaría que, aunque sea como gesto, le diéramos un aplauso a Eduardo, que está por ahí. Bueno, y poco más y muchas gracias a todos porque hemos disfrutado mucho, hemos aprendido mucho, yo creo. ¿Y una foto de todos nos haremos? ¿Una foto pues nada, ahora mismo. Informal? Bueno, y yo no sé si... Dice sin reinas. Yo no sé si... No, con el bodeguero de ayer en vez de con la reina. No es que no me guste la con el bodeguero. Es para comparar. Es no, que sí. Yo creo que Almudena, que si os quiere decir algo, pero sobre todo que demos las gracias porque la paliza que se pegan la Fundación San Millán para que esto funcione es importante. Bueno, muy brevemente, porque ya es hora de que vayamos terminando y sobre todo de irnos a comer. Muy brevemente, gracias, de verdad, a todos,
Yo creo que a veces el tópico desgasta la fuerza de lo dicho, pero de verdad que ha sido un verdadero placer contar con todos vosotros aquí. Hoy también con alumnos del CIES Comillas, que querían conocer el Zilengua, y yo les invité no solamente a conocer el Zilengua, sino a participar de una de las actividades que hacemos aquí, y qué mejor ocasión y qué mejor seminario que este, y tener además la oportunidad para ellos. Yo creo que ha sido importante de conocer a tan ilustres invitados, y no lo digo sin un ápice de ironía. Esta es vuestra casa, estamos en un patrimonio de la humanidad, por tanto es patrimonio de todos, y de verdad que espero que haya nuevas ocasiones. Me gustaría que fuera así. El mundo da muchas vueltas, ¿verdad? La vida da muchas vueltas, y seguro que hay ocasión de volver a contar con vosotros en otro seminario, no solo de lengua y periodismo, sino de lengua, de periodismo o de lo que haga falta. Espero que en este breve espacio de tiempo que habéis estado aquí, bueno, pues hayáis conocido un poco San Millán, los que no lo conocíais, y sobre todo que hayáis podido aprender, porque yo creo que siempre somos aprendices todos, ¿no? De la vida, que hayáis podido aprender, disfrutar, y que si queréis volver aquí a este lugar, pues aquí está vuestra casa, y con mucho gusto recibiremos y os organizaremos visitas, sean de trabajo o no. Así que gracias. Muchas gracias.